Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, leamos todos juntos y ahí también en la transmisión los invito para que nos acompañen. Y dice así la palabra del Señor. Ya sabes esto, juntos, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, suplicamos que a lo largo de este tiempo tu Santo Espíritu pueda dirigir de forma adecuada cada una de nuestras palabras. Te suplico, amado Dios, que hoy podamos ser desafiados, podamos ser ministrados y podamos ser también, Señor, afirmados en las verdades que tú nos has dado a través de la inspiración de tu Escritura. Te ruego que podamos ser bendecidos este día y que todos los que están en la transmisión también puedan, Señor, ser expuestos a esta bendición. Gracias por el consejo que tienes para nosotros. Bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupa tu lugar, por favor, si eres tan amable. Santiago nos dice que las guerras a menudo son el resultado del mal manejo de las emociones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes testificaban de que los verdaderos héroes eran aquellos que habían dado su vida en el campo de batalla. Héroes que, si bien no se conocía el nombre de ellos, pero que cada uno sumó para que las naciones, los países pudieran ser liberados, para que pudieran recuperar la paz que tanto se anhelaba entre los pueblos y las naciones. Y a través de ellos, los vencedores llegaron, ¿verdad?, a disfrutar la paz que en algún momento representaba un sueño, un ideal. En el pasado, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, nosotros tenemos el registro en la historia de que un principio que movió al mundo fue el de la libertad. En los Estados Unidos, propiamente en Nueva York, está una estatua precisamente que se llama la Estatua de la Libertad. Y todos los países, sobre todo aquí en el continente latinoamericano, tuvieron que luchar para alcanzar su libertad. Y estos héroes desconocidos llevaron, ¿verdad?, a la nación y a las naciones para que estos sueños no solo fueran una utopía, sino que se concretara y se llevara, ¿verdad?, a la realidad. Y quiero, a raíz de eso, decir que el cristiano es un testigo. Somos llamados para testificar. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dejó una promesa. Ya se las había adelantado a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando se estaba despidiendo de ellos. Y les había dicho que no se iban a quedar solos, que les iba a mandar a un consolador, que alguien iba a estar con ellos acompañándolos. Y ese fue, ¿verdad?, un aliciente para los discípulos. Fueron promesas para corazones angustiados, promesas que ellos abrazaron, y esa promesa no solo fue para los discípulos ni para la iglesia del libro de los Hechos, sino que fue una promesa dada también para la iglesia de estos tiempos. Nuestro testimonio ha de darse con palabras y acciones. Juan, en su primer carta, habla mucho acerca del amor, y cuando él escribe, él señala que debe ser de verdad y de hecho el amor que habremos de expresar. Esto nos lleva también a pensar que nuestro testimonio ha de tener esta misma característica. Nuestro testimonio debe tener este mismo sello. Y cuando Pablo le escribe, ¿verdad?, a los hermanos, él dice que somos cartas abiertas, somos libros que las personas constantemente van a leer. Es por eso que no debemos nosotros ponernos, ¿verdad?, enojados
No debemos demostrar una actitud hostil cuando la gente nos está observando y la gente está hablando de nosotros. Mire, si bien no es una justificación, ni tampoco quiero hacer una defensa en cuanto a las personas que hablan, como que escucho un vicio en el micrófono. Perdón, sí me está distrayendo ese vicio del... Perdón. Y entonces decirles, hermanos, que no podemos nosotros tomar una actitud, ¿verdad?, negativa. Pablo, como le decía, dice que somos cartas abiertas. Entonces usted no se tiene que enojar cuando las personas estén hablando mal. No es que yo tampoco quiera probar, ¿verdad?, la manera de actuar de algunos, pero sí quiero afirmar que en la vida cristiana nos vamos nosotros a topar con este tipo de situaciones, que usted es un libro abierto, es una carta. Las personas lo van a ver, las personas van a hablar de usted. Hay personas que nunca van a leer la Biblia, pero que sí, a través de sus acciones, de sus actitudes, la gente se va a dar cuenta cuál es el Cristo que usted está predicando, cuál es el tipo de amor que usted está mostrando hacia otros. Y quiero entonces formular dos preguntas. La primera de ellas es que si se encuentra satisfecho con su vida. Mire, es un buen momento, aunque estamos en la segunda mitad del semestre del año, y siento que es un buen momento para que nos paremos y podamos reflexionar si estamos satisfechos con la vida que estamos nosotros llevando, si nos encontramos en un momento de plenitud, o si al inicio del año dejamos, ¿verdad?, plasmado en algún papel algunos objetivos, algunas metas que queríamos alcanzar, pero que por alguna razón no las hemos alcanzado. ¿Está usted entonces satisfecho con su vida? Y también preguntarle si su vida es de provecho, no solo para usted, sino que si su vida es provechosa para los miembros de su familia, si su vida está siendo provechosa para la sociedad, para sus vecinos, si usted está, ¿verdad?, aprovechando su vida y esa vida está siendo provechosa para la iglesia en donde se congrega, quien también es su familia. Y hoy, entonces, a la luz de esta exposición de Pablo, yo quiero hablar acerca de la vida que es provechosa. Una vida que es provechosa va a tener algunas actitudes. Y en el relato de Pablo, lo que nosotros encontramos primero es acerca de un mal ejemplo que mostraron dos hermanos, uno de ellos llamado Figileo y el otro llamado Hermógenes. Un testimonio que no era acorde a la vida que ellos estaban, ¿verdad?, representando. Un testimonio que estaba, ¿verdad?, dejando en mal no solo su propia vida, sino que el mismo evangelio. El ejemplo de estos dos varones fue un ejemplo que debería alertarnos a nosotros como iglesia y hermanos en la fe, y que debería también impulsarnos para que podamos corregir si estamos, ¿verdad?, actuando como ellos, o si estamos viendo que alguien dentro de nuestra familia de la fe está actuando de esta manera. Mire, la circunstancia de Pablo no era buena. Pablo estaba en el ojo del huracán, en medio del fuego. Pablo estaba no solo con el agua aquí en el cuello, sino que el agua lo había rebasado. Pablo estaba en una situación en donde en realidad la intervención de la iglesia era indispensable, y más que indispensable, para ayudarlo a salir de esa condición. Y tomar en cuenta también que Pablo está escribiendo a una iglesia ubicada en Éfeso, en el continente asiático, y en el primer y segundo viaje que él hizo, muchas iglesias fueron establecidas, consolidadas, y muchas iglesias nacieron a través del ministerio de él. Pablo confiaba, ¿verdad?, en que los hermanos de estas iglesias lo iban a apoyar en medio de esa circunstancia tan crítica que él vivía. Pero Pablo no recibió el apoyo que él estaba esperando. Al contrario, Pablo fue abandonado durante esta crisis. Ahora, la situación de Pablo demandaba el auxilio de los hermanos, pero en el caso, ¿verdad?,
de lo que Pablo está aquí exponiendo es un abandono. Pablo está señalando que todos los hermanos de Asia lo habían abandonado, lo habían dejado. Y durante el ministerio que Pablo, ¿verdad?, desarrolló, él siempre se esforzó por no ser una carga a los demás. Pablo, incluso cuando se vio en la necesidad de ejercer un ministerio bivocacional, esto es, cuando él tuvo, ¿verdad?, la necesidad de trabajar, él lo hizo. Si bien el modelo de Dios fue que a través de la generosidad del pueblo, ellos pudieran, los ministros del Señor, ¿verdad?, los siervos de Dios, recibir el apoyo y ser encaminados a través de esa generosidad, ser apoyados, ser ayudados. Pero cuando Pablo vio la negatividad o vio una situación, ¿verdad?, difícil dentro de las iglesias, él entonces se hizo a un lado, dio un paso al costado y lo que Pablo hacía era buscar una forma de poder suplir sus necesidades. Entonces Pablo intentaba no ser una carga para los demás, pero quiero también decir que nadie va a llegar a la meta si no recibimos el auxilio, el apoyo y la colaboración de otras personas. El mismo Pablo dijo que él proseguía hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que el llamado de Pablo, la meta de Pablo era de carácter espiritual. La misión que él tenía estaba muy clara y estaba también muy definida. Los contornos en la misión de Pablo, él mismo lo había establecido, porque sabía que Dios le había hecho un llamado para predicar el evangelio de Jesucristo. Así que Pablo, al tener una misión clara, llega a la conclusión de que para él el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo significa que Pablo iba a ministrar a Cristo, iba a adorar a Cristo, iba a hablar de Cristo, iba a llevar a otras personas a los pies de Cristo, iba a servir a Cristo. Entonces la vida de Pablo estaba inmersa en Cristo. Para Pablo vivir era Cristo, era en Cristo. Pablo no podía hablar de alguien más sino de Cristo. Para Pablo la misión de su vida era poder anunciar en todo el mundo, en todas las naciones, a cada criatura, a cada pueblo, acerca de Cristo. Pero Pablo, en esta condición en la cual se encontraba, tenía una serie de imposibilidades. Note usted, primero estaba en prisión, no estaba de vacaciones. Pablo no estaba disfrutando, ¿verdad?, el momento en el que se encontraba. Pablo seguramente estaba limitado en cuanto a recursos económicos, porque en la prisión había una serie también de reglas que se tenían que cumplir. Pablo no estaba, ¿verdad?, trabajando, y eso le imposibilitaba a él tener un sustento económico. Además de eso, Pablo estaba esperando un juicio ante las autoridades romanas. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba prisionero en Roma, y Pablo estaba esperando a que las autoridades pudieran darle libertad o posiblemente muerte. Además, Pablo era un hombre ya de una edad avanzada. El escritor de Eclesiastés señala que cuando uno va avanzando en los años, las enfermedades se hacen presentes, son palpables en el cuerpo. Hay marcas, hay arrugas, el cuerpo se va debilitando, se va desgastando. No es lo mismo tener 20 que tener 40, no es lo mismo tener 40 que tener 60, y no es lo mismo tener 60 que tener 80. Hay una, ¿verdad?, gran diferencia, hay un gran trecho entre un espacio y otro. Así que Pablo era una persona de edad avanzada, una persona que estaba seguramente lidiando con algunos problemas de enfermedad, y en tal circunstancia la ayuda, por muy menor que esta fuera, era de suma importancia. Era una ayuda indispensable, y más que indispensable, como lo decía, era una ayuda urgente que el apóstol a los gentiles estaba requiriendo, y no lo estaba requiriendo con sus palabras. No es que Pablo estuviese, ¿verdad?, mostrando una rogativa o tratando de incomodar, ¿verdad?, a los hermanos que había formado y en donde él se había invertido para que le ayudaran. Sin embargo, la situación misma que él vivía estaba demandando que los hermanos a su alrededor pudieran ayudarlo, pudiera él recibir el apoyo de ellos. Y él testifica
que los hermanos de Asia lo han abandonado. Y específicamente señala dos, a Figelo y Hermógenes. Y no sabemos en realidad nada acerca de estos hermanos, porque la Biblia no habla más acerca de ellos más que lo que Pablo está mencionando aquí. No sabemos quién era su familia, a qué se dedicaban, si tenían algún oficio o algún ministerio dentro de la iglesia. No sabemos nada de estos personajes, pero la expresión que Pablo utiliza, abandonaron, denota que estos dos hermanos en la fe tenían los medios, tenían los recursos, tenían la posibilidad para ayudar a Pablo. ¿Y sabe qué? Ellos se negaron, ellos mostraron una negación. Ellos no quisieron ayudar a Pablo. Desconocemos también las razones del por qué estos hermanos, teniendo, ¿verdad?, la posibilidad de poder ayudar a Pablo, no lo hicieron. No sabemos por qué entró en ellos, ¿verdad?, esta actitud de negativa. Pero lo que sí sabemos es que como hermanos en la fe, cuando estamos en alguna situación en donde Dios nos ha dado la posibilidad de ayudar y de bendecir a otros, debemos ser conscientes de que Dios nos ha bendecido para bendecir, de que si Dios nos ha dado es para que podamos también nosotros ayudar a otros. Muchos de nuestros hermanos necesitan una palabra, necesitan una oración, necesitan, ¿verdad?, algún tipo de apoyo, y la fidelidad se va a mostrar a través de las acciones. Santiago, cuando escribe en su carta en el capítulo 1 y capítulo 2, él señala que una fe sin obras es una fe muerta. De nada entonces va a servir, dice Santiago, decirle a un hermano que te vaya bien si tiene hambre y si necesita un abrigo, un vestido, cuando tú tienes la posibilidad para poder ayudarle. Pero también es importante recalcar que no solamente vamos a llevar los pescados a aquellos que tienen la necesidad, sino que también habremos de ayudarles para que ellos puedan ser pescadores, para que ellos también puedan, ¿verdad?, suplir sus necesidades materiales, para que ellos también puedan esforzarse y con el trabajo de sus manos puedan ellos también, ¿verdad?, suplir cualquier necesidad básica en su vida o en la vida de su familia. Porque cabe señalar que Pablo también exhorta a los que viven en ociosidad. Pablo dice que en Tesalónica hay hermanos que han abandonado su trabajo, hermanos que se encuentran en una condición, ¿verdad?, en donde piensan que Cristo va a llegar pronto, y por eso ellos han decidido no trabajar, y se han acostumbrado tanto a no trabajar que ellos esperan vivir de la compasión de otros, que ellos esperan, ¿verdad?, vivir de la ayuda y del apoyo que otros les dan. Pero a los hermanos que se encuentran en necesidades, ¿verdad?, apremiantes, o personas a nuestro alrededor que se encuentran en tales situaciones, dice Santiago que habremos de mostrar nuestra fidelidad hacia ellos mediante las acciones. De nada sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada por demostrar esa fidelidad. Mire, la fidelidad es el resultado de tener fe. Una persona fiel va a mostrar compromiso hacia una causa, va a mostrar compromiso hacia una idea, y va a mostrar compromiso también hacia alguna persona. Si usted es un cristiano fiel, va a mostrar compromiso hacia Dios, habrá de mostrar compromiso hacia la obra de Dios, y también usted habrá de mostrar compromiso hacia las convicciones que tiene. A menudo en la Biblia la palabra fe la vamos a traducir como lealtad o fidelidad. Así que fe, fidelidad y lealtad son palabras sinónimas, y la fidelidad la habremos de demostrar a través de estas acciones. La fidelidad habremos nosotros, ¿verdad?, de manifestarla no solamente en alguna causa o una idea, sino también hacia una persona. Cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de una reciprocidad, y entonces Onesíforo está mostrando esa reciprocidad, porque Pablo lo había alentado en algún otro tiempo. Pablo se había invertido en la vida de Onesíforo y de su familia, de su casa, y ahora entonces Pablo estaba siendo bendecido y consolado a través de la vida de Onesíforo. La Biblia nos habla entonces que un fiel testigo no se va a dejar influenciar por un mal ejemplo. Onesíforo miró el ejemplo de estos dos varones, Figelo y Hermógenes. Él miró y él, en verdad, pudo seguir esos mismos pasos. Él miró que
que Pablo fue abandonado por estos hermanos en medio del momento más difícil de su vida. Pablo era consciente que su vida en la tierra estaba por terminar. Pablo sabía que pronto había de partir a la presencia de Dios. La muerte estaba cerca de Pablo y Pablo sabía eso. Y en ese momento el corazón de Pablo necesitaba consuelo y necesitaba ánimo. Y Dios, a través de la vida de Onesífero, se manifestó. Es que Dios es un Dios de fidelidad. Las acciones que Onesífero demostró, hermanos, hacia Pablo, son acciones de un hombre de lealtad. Las acciones de este hermano demostraron no solo lealtad, sino también demostraron amor. Mire, el pasaje dice que él trajo consuelo a la vida de su siervo, que además Onesífero no se avergonzó por la situación en la cual Pablo se encontraba, y luego fue él el que buscó la manera de cómo ayudar a Pablo. Esto es, que Onesífero no se hizo de la vista gorda ante la necesidad. Onesífero pudo dejarse llevar por la corriente y decir: si estos dos no le ayudaron, ¿yo por qué habré de ayudarle? Pero la escuela de Onesífero era diferente. Pablo da testimonio de que este hermano Onesífero le había ayudado cuando Pablo estaba en Roma, y que ahora, en medio también de esta condición, Pablo está recibiendo la ayuda. No es que Pablo la esté solicitando, sino que el mismo hermano está buscando la manera de poder ayudarlo a Pablo. Es decir, que esto era parte de la vida de este hombre. Era un hábito para él, ¿verdad? Su motivo exclusivo era el de ayudar. Pablo, además de todo lo que hemos mencionado ya, se encontraba, ¿verdad?, en una situación de soledad. Mire, a lo largo de la vida de muchos hombres de la palabra, lo que nosotros vemos como una constante es que se encontraban solos. Elías se sintió solo cuando enfrentó a los profetas de Baal y de Acera. Encontramos también en la vida de Jesús soledad antes de llegar a la cruz del Calvario. Jesús se sintió solo, sus discípulos no colaboraron, no le ayudaron, y aunque el mismo maestro le solicitó la ayuda a sus discípulos para que pudieran ellos estar alerta, como atalayas, para que ellos pudieran estar orando delante de la presencia del Padre, y no lo hicieron de esta manera. Y también Pablo se sintió solo, como muchos de nosotros en ocasiones nos sentimos solos. Pero Dios siempre usará la vida de hombres como Bernabé. Dios usará la vida de personas como Onesíforo para ayudarnos en medio de cualquier necesidad. Cuando Pablo iniciaba su ministerio, cuando se convierte, y esa narrativa la encontramos en el libro de Hechos capítulo 9, nadie creía en que Pablo, el asesino, que Pablo, el perseguidor de los cristianos, en que Pablo, el hombre, ¿verdad?, que había hecho tantos males a la iglesia de Cristo, pudiera ser transformado. Nadie creía que esa conversión fuera una conversión auténtica. Nadie apostaba por Pablo. Pero entonces Dios levantó la vida de un hombre que fue sensible y que estuvo dispuesto también a ser usado por Dios. Un hombre que fue muy receptivo a la palabra de Dios, como lo fue Bernabé. Bernabé, el hijo de consolación. Y cuando Pablo estaba entonces ciego, cuando Pablo estaba esperando el proceso de lo que Dios tenía para su vida, entonces Dios mandó a Bernabé, y Bernabé, ¿verdad?, llevó a Pablo hacia los otros discípulos, y Bernabé empeñó su palabra y dijo: yo doy mi palabra, yo empeño mi palabra. Y entonces confió en la vida de Saulo de Tarso, y Dios usó la vida de este hombre y su ministerio cuando nadie confiaba en Saulo, el perseguidor de la iglesia. Este hombre trajo consuelo y ánimo a la vida de Saulo, y ahí comenzó el ministerio de este hombre que al paso del tiempo fueron muchas las obras y las maravillas que Dios hizo a través de su mano. Y después de eso, al final de su llamado, vemos a Onesíforo, quien mostró esa lealtad y ese apoyo al siervo de Dios en una situación crítica, una situación que demandaba la ayuda de otros. Esto nos puede llevar a pensar que Dios siempre nos habrá de ayudar, que el apoyo de Dios siempre estará en nuestra vida, que Dios no nos va a dejar, nos va a poner
poner a Bernabés en el camino, o nos va a poner a Onesíforos, pero la ayuda de Dios va a llegar. La ayuda de Dios llegará del cielo, amados hermanos. Dios mandará del cielo las ayudas que necesitamos. Dios levantará hombres, Dios levantará mujeres en el camino y en el trayecto hacia la meta final. Dios nos pondrá personas que nos ayuden y nos respalden si nosotros decidimos permanecer tomados de la mano del Señor. Porque al igual que Pablo, proseguimos hacia una meta, y nuestra mayor meta tiene que ser de índole espiritual. Tenemos que correr hacia el precioso llamado que Dios nos ha dado. Entonces, para nosotros, al igual que para Pablo, el vivir tiene que ser Cristo. Para nuestra vida, hermanos, terrenal, lo más importante tiene que ser Cristo. Debemos hablar de Cristo. Tenemos que llevar a otros a Cristo. Tenemos, amados hermanos, que adorar a Cristo, que servir a Cristo. Tenemos que presentarle al mundo a Cristo, porque para nosotros el vivir es Cristo. La lealtad es un valor que es muy reconocido en la Biblia. Se habla de la lealtad de Dios, de Jesús, y de la lealtad de los hombres. Es un valor que se ha ido perdiendo y se ha ido extinguiendo al paso del tiempo. Lealtad es mostrar un compromiso hacia alguna persona y hacia la convicción que tú tienes. Y Onesíforo fue el portador de la ayuda que Pablo necesitaba, y es que en el nombre llevaba su penitencia. El nombre de Onesíforo significa portador de ayuda. Pablo sabía, hermanos, que alguien tenía que animar su corazón, y Pablo anhelaba que alguien lo animara en medio de su prisión. Y todo cristiano necesita, al igual que Pablo, el auxilio de otros. Por eso encontramos en la Biblia una y otra vez, hermanos, el trabajo en equipo, unos a otros. Escribe Pablo, Jesús habla de unos a otros para que nos prestemos, verdad, ayuda, y de esta forma lleguemos a esta meta. Que cuando el fuego de la prueba sea fuerte en la vida, verdad, de otros, podamos, hermanos, ser portadores de ayuda. Pablo dice que recibió consuelo. Pablo dice, verdad, que recibió ayuda. Y Onesíforo fue ese portador de ayuda que Dios trajo hacia la vida de Pablo. No podemos también nosotros pasar desapercibido que estos dos hermanos abandonaron a Pablo, posiblemente porque tuvieron miedo, porque Pablo los estaba invitando hacia el día en el que él iba a presentarse delante de las autoridades, y Pablo necesitaba que fueran a atestiguar a su favor, y ellos tuvieron miedo, porque posiblemente si a Pablo lo habían aprisionado y lo habían encarcelado, era muy posible también que a ellos los hubieran tomado, verdad, como prisioneros, y ellos hubiesen también tenido que sufrir las consecuencias de poder ser testigos de Pablo. Así que decidieron mejor darle la espalda. Pero una persona leal, una persona que vive, verdad, en fidelidad hacia otros, es alguien que, sin importar, verdad, las consecuencias, habrá de estar dispuesto a ayudar. Así que Onesíforo fue ese portador de ayuda. Y Pablo, hermanos, nos dice que somos consolados para consolar a otros. Ayude, hermanos, a otros, aunque muchos muestren deslealtad, aunque muchos, al igual que estos dos, no fueron leales, al igual que todos estos hermanos de Asia, no mostraron lealtad hacia el ministerio y la vida frágil de Pablo. Sin embargo, cuando Onesíforo, verdad, fue tomado como ese portador de ayuda, el corazón de Pablo se animó. Pablo pudo deleitarse en las promesas del Señor, sabiendo que el Señor le había prometido que no lo dejaría solo, que estaría con él todos los días y hasta el fin del mundo. Esto es, que Dios nos habrá de acompañar siempre, que Dios no nos va a dejar, que Dios estará ahí aún en medio de las prisiones, aún en medio, hermanos, de las profundas necesidades que podamos enfrentar, aún en medio del dolor, verdad, más fuerte que tengamos, aún cuando
cuando sintamos que estamos solos físicamente, aun cuando sintamos que nadie más, ¿verdad?, puede comprender lo que estamos viviendo. Tenemos una idea equivocada en cuanto a que Dios está conmigo y entonces no hay necesidad de que nadie más venga y me ayude. Si Jesús mismo, hermano, necesitó un apoyo físico en su vida terrenal, usted, al igual que yo, necesitamos el auxilio de otros, necesitamos el apoyo físico. Jesús necesitó ser fortalecido una y otra vez a lo largo de su ministerio. Y sabe algo, cuando Jesús iba a Betania y visitaba a sus amigos Lázaro, Marta y María, Jesús se recreaba. Era un tiempo de refrigerio en su ministerio. Ahí Jesús era alentado en medio de esa amistad que él mantuvo con ellos. Eso le ayudó a permanecer firme y hacia adelante en el ministerio terrenal de Cristo. Dios, al mirar la condición de Adán, él mismo expresó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que ese ideal es un error que nosotros arrastramos o que pronunciamos, porque ciertamente cuando estamos pasando algún tipo de dificultad, cuando estamos pasando algún tipo de necesidad, necesitamos el auxilio, necesitamos la ayuda, necesitamos la colaboración, necesitamos el apoyo de otros, porque no somos seres individuales, sino que Dios nos ha formado con una identidad social. Necesitamos, ¿verdad?, el auxilio, la mano amiga, necesitamos la palabra o el apoyo o el impulso de alguien más para que podamos, hermanos, ser consolados en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Onesíforo, hermanos míos, no abandonó a Pablo, y es fácil ser influenciados por ese tipo de actitud. De hecho, quiero afirmar categóricamente que es más fácil aprender malas actitudes que buenas actitudes. Cierto día, una madre de familia fue llamada por la profesora de la escuela de su hijo y le comentó que le habían retirado el examen a su hijo porque su hijo había sido sorprendido copiando, y esto representaba una falta grave para la institución. Así que cuando la madre va y arregla cuentas con su hijo, le pregunta: ¿por qué copiaste en el examen? La respuesta del muchacho fue: es que todos lo hacen, mamá. La madre le dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Esto es que para muchos puede ser un argumento o una excusa. Todos lo hacen, todos abandonan, nadie me apoyó a mí cuando más lo necesité, todos actúan de esa manera, todos tienen indiferencia, todos muestran ausencia de amor o de compasión. Pero que ninguna mala actitud, hermano, de otro influya de manera negativa en tu propia vida. Tú has sido llamado para ser fiel a Dios y a su causa. Nadie debe y debería alterar, amada iglesia y hermanos, las convicciones que hay en tu espíritu. Es un peligro cuando tú estás siendo influenciado negativamente por otros y estás comenzando a adoptar ese mismo estilo de vida, y te das cuenta en algún punto que te estás convirtiendo en algo que tú no eres, que algo dentro de ti está cambiando, que hay una esencia dentro de tu vida que no es la esencia de un cristiano, que hay algo que está golpeando tus entrañas. Hay veces que la influencia negativa de otros nos arrastra y nos comenzamos a convertir como ellos, y decimos: bueno, si él me está pagando mal, le habré de pagar de la misma manera. Si él me maldice, yo lo voy a maldecir doblemente. Si él me hace daño, yo lo voy a dañar aún más. La esencia tuya es diferente. Cuando se golpea un pino, el pino arroja un aroma, el lugar se llena de una fragancia. Cuando al cristiano, hermano mío, recibe algún tipo de agresión, el cristiano ha de oler a la fragancia del Espíritu Santo. Hemos de demostrar la fragancia de Dios. Hemos de demostrar, hermanos, que somos diferentes, que nuestras actitudes son distintas, y que al igual que en la vida de Onesíforo, nosotros no nos vamos a dejar influenciar de manera negativa, que nosotros vamos a ser fieles a Dios, vamos a ser fieles a la causa, vamos a ser fieles a nuestras propias convicciones. Si todo el mundo actúa así, si todos lo hacen, si a nadie le interesa, yo no voy a actuar de esa
manera. Seré parte de ese remanente fiel, aunque pocos, pero permaneceré fiel al Señor. Yo seré un portador de ayuda. Yo me levantaré al igual que Onesíforo lo hizo para bendecir el ministerio de Pablo. Yo no seré malagradecido con los mentores. No seré malagradecido con aquellos quienes se invirtieron en mi ministerio y en mi vida. Estaré lleno de gratitud, porque aún en medio de toda circunstancia difícil he aprendido a hacer lo bueno para la gloria del Señor, porque mi esencia y mi vida en Cristo es diferente. Y sabe algo, Dios quiere que tú seas un portador de ayuda, un instrumento en sus poderosas y preciosas manos. Alguien que, al igual que Onesíforo, hermano mío, llegó a Pablo. Y a mí me encantaría decirte lo que pasó. Me encantaría dar detalles de cómo llegó Onesíforo a donde estaba Pablo, porque recuerda que Onesíforo lo buscó y no era nada sencillo buscar a alguien en los tiempos de Pablo. No era como mandarle un WhatsApp o dejarle un mensaje en Facebook. No era algo así como ir a la sección amarilla, para los que somos de allá de los 90s. No era algo así como pedirle a Locatel que ayudaran, ¿verdad?, a buscar a Pablo. No eran como ir a las instalaciones de Televisa y decirle al del Canal 5 que pusieran ahí la foto de Pablo y que se le había visto por última vez en Asia, en la tierra de Éfeso. No era tan sencillo buscar, ¿verdad? Porque no había tantos medios. Si apenas las cartas se podían enviar y podían tardar incluso muchos meses o años, y muchas de estas cartas hasta se perdían en ese proceso. Pero él se determinó, Onesíforo, para buscarlo. Y los detalles que me gustaría contarte no los tengo en la Biblia, pero sí estoy seguro de que fue un momento muy inspirador en la vida de Pablo. Un momento grato en la vida del apóstol de los gentiles, cuando miró a su amigo, a su compañero de la fe, a su camarada de milicia. Cuando miró que llegó Onesíforo hasta donde él se encontraba. Y estoy también seguro de que no llegó con las manos vacías, de que él llegó, ¿verdad?, para ayudar, para aportar en la vida de Pablo. Dejó sus ocupaciones, dejó, ¿verdad?, cosas importantes que tenía que hacer, y con diligencia lo buscó. Y su único motivo era ayudarlo, era estar ahí con él. Iglesia, si tú has recibido aportadores de ayuda, si tú has sido beneficiado por Dios a través de estos hombres como Bernabé y Onesíforo, habrías también de seguir ese mismo ejemplo y no esperar, y no, ¿verdad?, excusarte o justificar o argumentar que nadie lo hace. Pero sí es muy cierto que alguien en algún momento lo hizo por ti. Sí es verdad, una realidad de que alguien te buscó y te ayudó en medio de la necesidad y te consoló. Así que hemos dicho que un testigo fiel no abandona. Un testigo fiel no es influenciado de forma negativa, y un testigo fiel es bendecido. Los versículos 16 y 18 señalan una oración que Pablo eleva hacia la vida de este hombre llamado Onesíforo. Pablo comienza diciendo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Esto es, que si el mal entra por uno y el pecado de uno puede afectar a toda la iglesia, y el pecado de una persona puede afectar toda una casa, es cierto también que la bendición de uno puede alcanzar a toda la casa. La bendición de uno puede alcanzar a toda la iglesia. La bendición incluso de uno puede avivar a una ciudad. El corazón de los reformadores como Wesley fueron corazones ardientes, y el corazón ardiente de los Wesley ardió de tal manera que una ciudad ardió juntamente con ellos. El corazón de los pentecostales en la calle de Azusa ardió, y el corazón de estos pentecostales no solamente contagió a los hermanos de la iglesia, sino que en todos los Estados Unidos el avivamiento comenzó y llegó hasta Latinoamérica y muchos países de Europa. Esto es, que por las acciones bondadosas de una persona,
Todos en la casa pueden también ser favorecidos. Esto quiere decir que las buenas acciones habrán de ser recompensadas. Y la oración apostólica es sumamente profunda, porque Pablo está pidiendo que este hermano reciba galardones en la tierra. Está pidiendo que el favor y que el amor de Dios, que toda la bondad de Dios se pueda manifestar en la vida de Onesíforo. Pero no solo es una bendición terrenal, sino que Pablo también, siguiendo la instrucción de Jesús, sea hecho en el cielo y en la tierra. Está pidiendo una recompensa para aquel día glorioso cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Pablo está diciendo que no se pase por alto ninguna de las buenas acciones y las buenas obras de este hermano en la fe, sino que en el día del gran tribunal de Cristo, cuando seamos juzgados ante la presencia de Dios, Onesíforo también sea galardonado. Que estas acciones sean tomadas en cuenta, que lo que Onesíforo ha hecho, que cuando Onesíforo se dispuso a darle un vaso con agua a Pablo, eso no se ha pasado por alto en la eternidad. Quiero decir eso entonces, hermanos míos, que nada será pasado por alto en la eternidad, que tanto en el cielo como en la tierra la bendición de Dios nos favorecerá. Que cuando alguien ora como lo hizo Pablo, cuando alguien bendice bajo la investidura y la autoridad de este siervo de Dios, la bendición de Dios llega. Queremos disfrutar el amor y la bondad de Dios, queremos disfrutar la misericordia del Altísimo, queremos ser beneficiados con el favor de Dios en cada área y aspecto de nuestra vida. Y la bendición no solo fue para Onesíforo, sino que alcanzó a su casa. Asimismo, las bendiciones terrenales no te alcanzarán solo a ti, sino alcanzarán también a tu casa, alcanzarán a los tuyos, alcanzarán a tu familia. Incluso algunos de ellos, no siendo creyentes, no siendo cristianos, pero han recibido la bendición de Dios por una mujer de fe que no deja, ¿verdad?, de orar delante de la presencia de Dios, por la oración consistente, por la oración constante de una mujer que está ante la presencia de Dios, bendiciendo a cada uno de sus hijos. Cuando Jacob tomó a sus hijos, a cada uno lo bendijo, y Dios respaldó la oración de Jacob y la bendición de este hombre. De la misma manera, cuando el favor de Dios está en nosotros, y cuando tú te levantas y oras, amado hermano, amada hermana, y bendices, esa bendición la disfrutarás en la tierra. Aquí en la tierra disfrutarás la bondad de Dios, pero esta bendición te alcanzará en la eternidad. Es una oración escatológica. Esto es, que cuando llegues al tribunal de Cristo y estés parado delante del gran juez, el gran juez habrá de mirar las acciones, habrá de mirar si tu nombre está escrito en el libro de la vida, y la recompensa será dada en tu vida. Dios te bendecirá. Jesús dijo también en el gran sermón del monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Pablo reafirma que lo que el hombre siembra, eso habrá de cosechar en la tierra. Así que Onesíforo será un gran merecedor de las bendiciones terrenales, pero también celestiales. Y al igual que Onesíforo, nuestras buenas acciones serán recompensadas. Y si tú hoy dices: he hecho muchas buenas acciones y no veo la recompensa, las promesas de Dios no son tardadas. Tal vez desde nuestra perspectiva humana, al estar, ¿verdad?, condicionados a un tiempo físico, al estar en este cuerpo de materia, somos, ¿verdad?, tomados por la desesperación y somos tentados a pensar que Dios se tarda en las promesas que nos ha hecho. Pero estas buenas acciones, Dios las habrá de recompensar. Dios recompensará cada acción de los hombres y las mujeres. Cuando el apóstol Pedro ora por Tabita, aquella niña, la oración de Pedro es una oración en donde podemos nosotros notar que cuando oramos, cuando pedimos y cuando bendecimos a otros, el poder de Dios opera y se manifiesta. Y cuando el mismo apóstol ora por aquella mujer que muere, y Pedro pide por ella, Pedro le dice a Dios que recuerde las obras que ha hecho.
Dios escucha la oración de Pedro, y las buenas acciones de esta mujer es que había ayudado a los que tenían problemas en economía, los había empleado, les había dado trabajo. Y entonces Pedro habla y dice: no olvides de ellos, no olvides de ella, perdón, todo lo que ha hecho, todo lo que ha invertido. Cuando está en casa de Cornelio, Pedro también ora y dice: no olvides las limosnas y lo que ha dado y lo que ha hecho. Está hablando de obras, está hablando de acciones, está hablando de una fe viva, está hablando de una fe que es verdad, el resultado de una comunión constante con el Señor. Está hablando del compromiso y de la lealtad, de la fidelidad que hay en estos hombres. Y en los evangelios encontramos el momento en el que un hombre de la milicia, un centurión, tiene una gran necesidad, y el pueblo le dice a Jesús que ese hombre necesita ayuda y que él les ha construido un templo. Y entonces abogan por esta necesidad, y Jesús, al mirar esa rogativa de los hombres y al escuchar lo que ellos están hablando, Jesús trae, ¿verdad?, un milagro, trae una respuesta hacia la vida de este hombre. Y es que las buenas acciones se recompensan en la tierra y serán recompensadas en el cielo también. Nuestras acciones, hermanos, no tienen que cesar por la mala influencia de otros. No te canses de hacer el bien, dijo Pablo, principalmente a los de la familia de la fe, porque en su debido tiempo vas a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Quiero terminar con esto, diciendo que muchos corren en esta vida para ganar un premio terrenal, pero en cambio nosotros vamos a correr y estamos corriendo para ganar un premio, no solo en la tierra, sino nuestro mayor premio está en el cielo. Y es que es un contraste. Aquí, si bien vamos a recibir premios o halagos, o Dios nos va a dar recompensas, pero son pasajeras, tienen fecha de caducidad, una fecha límite. Pero la recompensa eterna, la recompensa del cielo, esa es una recompensa que va a estar ahí. Es una recompensa que no tiene fecha de caducidad, que no se va a terminar. Hermanos, la lealtad entonces es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso en defender lo que creemos y en quién creemos. Es un valor básico en la vida de todo cristiano. Es un valor que nos lleva a no darle la espalda a determinada persona, a determinado grupo, a determinado ideal, a determinada sociedad. Es el cumplimiento de honor y de gratitud que tenemos hacia otros. Entonces, lo que estamos viendo acá es Onesíforo, un hombre que sabe el concepto del honor y de la gratitud, y que llega ante Pablo y que lo busca diligentemente y que no baja los brazos para estar ante él, para darle honor, para agradecerle por lo que Pablo en algún momento, cuando tenía la vitalidad y las fuerzas, había hecho por él. ¿Me ayudan, por favor? Y sabe algo, a veces vivimos en una vida quejosa y nos quejamos y decimos: es que mi papá pues me dio lo que él pudo. Y a veces lo hacemos con un desdén, en un sentido, ¿verdad?, de desaire. Esa sería la palabra que creo usar. En un sentido de desaire decimos: pues como él nunca estudió, como él nunca tuvo amor, pues hizo lo que pudo el viejo. A veces hemos sido alimentados y formados en una institución teológica, y cuando salimos de ahí comenzamos a hablar de ese lugar y comenzamos a hablar mal de ese lugar. A veces comenzamos a decir lo peor de ese lugar. Pero ¿quién de nosotros no tiene un lado malo? ¿En qué iglesia no hay un lado oscuro? ¿En qué lugar no hay un lado que tenga una parte negativa? La iglesia, tu familia,
tu instituto bíblico, tu escuela es como una moneda, tiene dos caras, una buena, una mala. Y Pablo no era un hombre perfecto. Pablo era un hombre con debilidades, miserable, porque él mismo dice que era miserable. Pablo era un hombre que se equivocó. Y a veces, cuando salimos de estos institutos, de estas escuelas, decimos: son patito, no sirven. Yo estuve ahí. Y damos malos testimonios y malas referencias cuando nadie nos los está preguntando. Y hablamos mal y decimos: no. Y contamos y hablamos como nos fue en la feria, ¿verdad? Y también cuando abandonamos la iglesia, mostramos una actitud así. Y el llamado de Dios es para que seamos Onesíforos. Tú, un portador de ayuda. Allí nunca encontré ayuda, pero sí alguien me ayudó. Es lo que algunos pueden decir. Y es mentira que en algún lugar nunca encontramos ayuda. Porque siempre hay un remanente fiel. Aunque tú vengas y pienses que pases desapercibido para muchos, siempre hay alguien que está orando por ti. Siempre hay alguien que está preguntando por ti. Siempre hay alguien que está pensando en ti. Siempre hay alguien que se está cuestionando y se está afligiendo incluso acerca de ti, de tu condición. Este hombre Onesíforo era un hombre de honor y de gratitud. O sea, tenía un valor en su corazón, en su vida, un principio que lo llevaba, ¿verdad?, a dar honor y gratitud. Eso lo motivó a ir ante Pablo, a honrarlo y agradecerle. Hermano, ¿sabes cuántas veces mi pastor se equivocó en su ministerio? Muchas. ¿Y sabes cuántas veces yo he vomitado eso acá? ¿Sabes cuántas veces los hermanos en la iglesia se equivocaron? ¿Sabes que cuando la primera vez que prediqué en un martes de varones, me destrozaron y me dijeron: ese mensaje que predicas sobre la paternidad es una basura, me dijeron? Porque ni siquiera eres padre, y cómo vienes a dar un consejo de esa magnitud. Mejor dedícate a estudiar, a hacer otra cosa. Y cuando un día me paré a predicar a un grupo de jóvenes, formateando tu mente, Romanos 12, 1, 2, alguien fue y le dijo a la directiva de jóvenes: fíjate bien a quién pones a predicar, no hagas perder el tiempo. Y en los momentos en donde más ayuda necesité, yo me sentí solo y me dio el síndrome de Elías y dije: estoy solo. Pero después de muchos años de recorrido me doy cuenta de que nunca he estado solo. De que Dios siempre mandó un Bernabé y un Onesíforo. Y que siempre estuvo un Onesíforo ahí buscándome. Pero yo estaba distraído. Yo estaba ahí sumergido en mis propias ideas. Yo estaba ya queriendo cumplir mis propios anhelos, o que las cosas se cumplieran como yo mismo lo había proyectado. Dios no mandó a Moisés ni a Josué, pero sí mandó a un Caleb. Yo quería que viniera Moisés porque él había subido al monte, o que por lo menos Josué, porque Josué estaba muy cerca de Moisés y seguramente él iba a traerme una palabra, iba a traer la gloria de Dios. Pero muchas veces me di cuenta que Dios mandó a Caleb.
cuando yo estaba esperando al mismo Moisés que viniera. A veces no te has dado cuenta, pero Dios te ha mandado onesíforos y te ha hablado y te ha ministrado. Y ¿sabes algo? El día en que estuve a punto de dejar el llamado, el ministerio, jueves por la tarde, una misión de hace casi 12 años en casa, y yo estuve a punto de dejarlo, y yo dije, ¿qué necesidad tengo yo de sufrir, de padecer escasez? Terminé la universidad, soy joven, me voy a dedicar a esto. Y entonces ese día salí temprano, barrí, puse las sillas, puse todo ahí en orden. Y llegó un niño de la célula, un onesíforo, un pequeño onesíforo llegó. Mi mamá no sabía, mi hermana no sabía. Mi plan era abandonar el llamado. Y yo estaba ahí sentado y estaba triste pensando. Y entonces él me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y yo le dije, nada, no tengo nada. Dice, sí, usted muestra algo en su cara. Y le dije, sí, es que voy a tomar una decisión importante en mi vida. Y entonces ese pequeño niño me empezó a decir tantas cosas o tantas palabras me empezó a decir, me empezó a dar, que yo empecé a sospechar de que Dios me estaba hablando. Y cuando dejé que Él siguiera hablando, yo confirmé mi sospecha. Y Él me dijo, tú nos has enseñado a confiar en Dios. Tú nos has dicho que cuando hay algún problema debemos doblar nuestras rodillas y orar. Tú nos has dicho que Dios puede ayudarnos en todo. Y entonces yo esperaba que viniera Moisés con toda la gloria resplandeciente. Pero no. Dios me mandó a Onesíforo y me dijo, levántese y hínquese, me dijo. Así con autoridad me dijo, levántese e hínquese. Me levanté y me hinqué y puso sus manos sobre mí y lo he testificado. Ha sido la mejor oración que yo he recibido en toda mi vida. Han orado por mí para consagrarme cuando yo vine aquí como pastor. Han orado por mí hombres como el pastor Cash Luna o el pastor Josué Irión. Hombres ungidos, hombres de Dios, siervos de Dios. El pastor Abraham Pérez, han colocado sus manos en mí, pero nunca he sentido una oración como esa. Esa oración ha sido increíble. Ha sido la oración más profunda que ha tocado mi alma, que me ha desboronado. Ha sido una oración que me ha quebrado por dentro, como cuando meten dinamita a una mina y la piedra se rompe. Algo se rompió dentro de mí. Fue una oración calurosa, indescriptible, una oración gloriosa, una oración bendita, una oración que yo necesitaba con urgencia. Fue una oración poderosa, fue una oración que cambió la atmósfera, fue una oración sublime y profunda, fue una oración que traspasó las coyunturas y los tuétanos. Fue una oración que se quedó en el alma y que me la voy a llevar hasta el último día de mi vida en la tierra. Fue una oración que cambió mi perspectiva. Fue una oración y un momento en donde afirmó mi llamado. Fue un momento en donde Dios me dijo que Él tenía algo conmigo y me lo volvió a decir, y sentí la voz de Dios en mi alma gritándome fuerte y en mi oído susurrándome acerca de este llamado. Y fue uno Onesíforo, el portador de ayuda.
Hoy Dios quiere dos cosas: que tú seas Onesíforo y que ese Onesíforo esté aquí yendo de un lugar a otro. Porque cuando un Onesíforo se desconsuele, venga otro Onesíforo y lo consuele y lo tome. Que cuando un Onesíforo esté en edad avanzada y no pueda más, venga otro Onesíforo y le diga: me consolaste o fui consolado por alguien más, pero ahora yo vengo y te voy a consolar también. No esperes, hermano, que venga Moisés con el rostro lleno de gloria, porque de entre nosotros Dios está levantando Onesíforos que nos van a ayudar, portadores de ayuda. Dios está levantando entre nosotros hombres y mujeres que Él va a utilizar. Solo déjate utilizar por Él, hermano, y Dios va a resplandecer y se va a mover de una manera maravillosa. Pero no pierdas de tu mente el principio de lealtad, el principio de honor y de gratitud, porque ese va a ser el combustible que te va a llevar a honrar y agradecer. El día que murió mi pastor, ese fue un día difícil para mí, y cuando lo vi por última vez le dije: no voy a poder pagar todo lo que has hecho por mí, no voy a poder hacer nada más por ti. Si tú llegas a morir, ¿cómo te voy a pagar todo lo que hiciste por mí? Tomó su mano débil y cansada por un cáncer que lo estaba consumiendo y me dijo: tal vez yo muera y no puedas pagar lo que yo he hecho por ti, pero solo inviértete en otros, solo regresa lo que yo he invertido en ti en otros. Y es un principio de honor y de gratitud, y es algo que debemos tener, hermanos, muy presente. Honor y gratitud, fidelidad, lealtad, y de eso se trata lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Yo te invito a que por un momento estés en tus pies y le digas a Dios: quiero ser ese Onesíforo, quiero ser ese Onesíforo, Señor, ese portador de ayuda para otros. No quiero excusarme, no quiero decir justificadamente: nadie lo hace, nadie me ayudó a mí. Cuando yo estaba en el momento más difícil, en la crisis más profunda de mi vida, todos se hicieron de la vista gorda, fui indiferente ante todos. Eso es una mentira, porque siempre Dios tendrá un Onesíforo cerca, y en este mismo lugar, en tu misma casa, siempre habrá Onesíforos, siempre habrá hombres, mujeres, jóvenes, niños que te estarán alentando, que te estarán ayudando. Pero a veces tu corazón está deseando al Moisés con la gloria. Dios te llevará a Bernabés, Dios te llevará hombres que te alienten, que te ayuden, e incluso Dios usará cuervos. Dios usará cuervos como lo hizo con Elías. Dios usará incluso lo que menos te imaginas, pero siempre habrá una forma en que Dios te consuele, siempre habrá alguna manera en que Dios te aliente, siempre habrá una manera en cómo Dios te abrace. Y yo estoy seguro que lo ha estado haciendo y lo está haciendo aquí en tu vida. Vamos a cantar y vamos a adorar.